Bueno, en principio quiero agradecer a la doctora Elsa M. Ramírez por la invitación a participar en este seminario, lo mismo que al doctor José López Yepes. Y también, bueno, quiero decirlo a título personal que para mí siempre es muy grato venir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo amigos muy buenos, entrañables en la universidad, y también yo siempre lo digo con mucha satisfacción. Yo no estudié aquí, pero gracias a la universidad pude sacar mi doctorado, gracias al fondo reservado de la Hemeroteca Nacional, ¿no? Entonces, pues de verdad mi infinito agradecimiento. Y bueno, yo voy a hablar de la lectura de los textos históricos y lo voy a hacer, a ver, desde la trinchera que es trabajar los textos históricos día a día con los alumnos, sobre todo con los que son de comunicación, que es, pues bueno, son mis alumnos. Y entiendo que este es un ejercicio muy interesante porque pues todos cuando entramos a la universidad, pues siempre nos dan instrumentos, nos dan técnicas, recursos, hasta mañas para poder ir aprendiendo esa profesión que estamos estudiando, para poderla irla ejercitando, y a lo largo de la carrera eso es lo que hacemos. Y cuando terminamos y tenemos la oportunidad de estudiar posgrados o nos integramos bueno, pues ya al mercado, seguimos trabajando esas herramientas de tal manera que llega un momento en el que ya las interiorizamos, ¿no? Y que las usamos sin siquiera darnos cuenta de ello. Y eso, bueno, yo me acuerdo por lo menos que cuando estudié la licenciatura era el sueño de todos nuestros profesores, ¿no? O sea, como ser historiador de tiempo completo, se podría decir. Eh, Sin embargo, eso sí genera un problema en el aula, ¿no? Cuando uno entra al salón y se encuentra con alumnos es más, yo diría hasta de historia en los primeros semestres, uno de pronto empieza a decir, pero es que no están haciendo bien las lecturas, es que no están entendiendo, y yo creo que más bien el problema es, y de aquí parto, es, pues bueno, ¿cómo le puedo exigir a mis alumnos que lean correctamente los textos históricos si no les estoy dando las herramientas para poder llevar a cabo esa labor, ¿no? Y entonces esto lleva, a cierto sentido, a que uno sea un poco empático, ¿no? A dar marcha atrás y decir, bueno, a ver, pues por dónde vamos a empezar. Y en ese sentido, a ver, yo quiero ser muy claro. Eh, este texto lo estoy planteando en términos de trabajar con fuentes primarias, ¿no? En historia el concepto de texto últimamente se ha empleado muchísimo. Un monumento es un texto, un cuadro es un texto. Entonces yo me estoy yendo, bueno, pues a lo elemental, ¿no? Los textos escritos que consideramos como fuentes, perdón, de primera mano, fuentes primarias. Y un elemento que es muy importante tener presente es que cuando hablamos de un texto histórico nos estamos enfrentando a dos realidades que se pueden complementar o que no van de la mano. Un texto puede ser histórico porque es antiguo, porque pertenece al pasado, o bien porque se refiere al pasado. Es decir, en castellano nosotros por la palabra historia nos referimos a lo que sucedió en el pasado y a la narración de lo que sucedió en el pasado. Entonces, como punto de arranque es importante tener esto presente. Cuando hablamos de un texto histórico, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ese que ya tiene siglos o al que se está haciendo en el presente que versa sobre el pasado. También, a ver, yo considero que es importante tener presente, digo, y a ver, aquí no quiero sonar ni macabro ni necrofílico, pero la lectura de los textos históricos de primera mano suele ser un diálogo con muertos. Tenemos autores pues que ya no viven, a lo mejor pues bueno, Julio César desde 22 siglos, y sin embargo podemos dialogar con ellos a través de la lectura de sus textos. En cierto sentido sus textos pues son la encarnación de sus ideas, es el medio que tenemos para dialogar, y en ese sentido yo creo que el diálogo versa en el planteamiento de preguntas a las que les estamos buscando una respuesta. Entonces, a lo que voy es, a ver, si están muertos, pero los textos siguen vivos, ¿no? Que es, en cierto sentido, un poco, bueno, lo que nos comentaba el doctor Ríos, ¿no? También,
A ver, yo reconozco que un problema que nos ofrece la lectura de los textos históricos, dado que son pues añejos, ¿no? Viene desde el tiempo de los griegos, y sobre todo cuando los trabajamos con los alumnos, es el tema de los conceptos. Yo entiendo que hay otras disciplinas que el requisito fundamental es partir de una claridad conceptual prístina, pura. En muchos textos históricos lo que nos encontramos es que sí hay conceptos indiscutiblemente, ahí está la riqueza, pero que estos textos no se presentan con la claridad, o los conceptos no se presentan con la claridad deseada. Entonces hay que empezar a meterse en las entrañas del texto. Yo diría que aquí la clave es inferir a través de la lectura qué nociones tiene el autor de historia, de tiempo, de fuente, de cambio. Lamentablemente, insisto, es muy difícil encontrar historiadores que tengan esa claridad de decir, a ver, por historia yo aquí entiendo, por cambio yo entiendo esto. Que esa es parte también del encanto de los textos, de la lectura de los textos históricos de primera fuente, que obligan a pensar, ¿no? A nuestros alumnos. También un hecho que es muy importante cuando trabajamos los textos históricos con los alumnos es que, a ver, la lectura tiene que ser una lectura crítica. Uno no puede leer un texto histórico desde la perspectiva de a ver qué me cuenta, a ver de qué me entero, a ver qué pasa. No, uno tiene que entrarle con preguntas y además tienen que ser las preguntas pertinentes. Y eso implica un conocimiento previo, ¿no? Sería, no sé, por ejemplo, suponer que uno lee La invención de América del doctor Edmundo Gorman en aras de encontrar respuestas a la formación del Estado Revolucionario Mexicano. Ahí no hay pertinencia, ahí la pregunta se quedará sin respuesta, ¿no? Entonces, tenemos que ser críticos, tenemos que preguntar y tenemos que guiar a nuestros alumnos muchas veces con las preguntas guía, que es el inicio para poder empezar a desentrañar lo que contienen estos textos. También algo que es muy común, por lo menos yo me lo he encontrado con muchos alumnos, es que los alumnos asumen que lo que viene en un texto histórico, viejito, es la verdad, ahí está, ¿no? Son verdades pasadas, pero verdades al fin. Y pues bueno, digo, no es así por muchas razones. Yo aquí solo mencionaré algunas, ¿no? Hay que ver que muchos de los textos que nosotros hoy consideramos como históricos no se hicieron con la finalidad en su momento de trascender, de que fueran leídos por futuras generaciones, ¿no? Yo dudo mucho, por ejemplo, que cuando Julio César escribió su comentario a la Guerra de las Galias, estuviera pensando más allá de hacerse propaganda y de posicionarse en el espacio político de Roma. Dudo que haya pensado en algún momento pues que sirviera su texto para que los alumnos del siglo XX en Europa aprendieran latín, ¿no? Y eso es un poco la tónica de textos como de los planes políticos, de los partes militares, de los discursos. O sea, hay muchos textos que se hacen para el aquí y el ahora y que nosotros desde nuestro presente los rescatamos y les damos esa categoría de históricos. Pero también lo cierto es que todos esos textos finalmente son miradas parciales del pasado, son fotografías que los autores toman de su momento, vamos a decirlo así, o cuando hablamos de textos que escribimos ahora, pues son reconstrucciones que hacemos del pasado desde el presente, pero que no necesariamente están cumpliendo con la finalidad de decir la verdad. Y ese es un estigma que luego tiene la historia gracias al positivismo, ¿no? Nos quedamos con la idea rilkeana de que la historia da cuenta de lo que realmente sucedió. Y cuando empezamos a trabajar los textos históricos y los confrontamos con otras versiones, la verdad es que nos encontramos con que tenía razón el escritor español Enrique Jardiel Poncela, que hace 50 años escribió lo siguiente, es lo único que voy a citar palabra. Dice, historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió. Y me parece que ahí está el detalle con los textos históricos, ¿no? O sea, tenemos limitantes.
y tengo 2 minutos, bueno, acortaré. A ver, por último también, bueno, como buen historiador traía rollo para rato. A ver, también hay otro punto importante que lo había comentado el doctor Jaime Ríos, el tema de la intencionalidad. Él lo comentaba desde la perspectiva del lector, cuál es la intención que tiene el lector, pero también los autores tienen intenciones. Y al igual que él lo mencionaba, pues hay intenciones pues, que son muy obvias y hay otras que no. A los historiadores, cuando leemos estos textos y cuando los hacemos que nuestros alumnos sufran con ellos, les decimos busca las intenciones, y cuando no están dichas, que es lo no dicho en historia, sufren mucho, pero esa es la parte más sabrosa precisamente. Es una de las aproximaciones que había dicho el doctor, porque entonces pues bueno, ¿por qué no está dicho? Y entonces en vez de tirar la toalla hay que buscar explicaciones, a ver, ¿por qué no está dicho? A ver, no es una omisión, es algo consciente. Bueno, entonces hay que indagar, hay que investigar. Y claro, eso, hombre, suena muy fácil decirlo aquí, pero hay una manera que nos permite aproximarnos, que es el trabajo de contextualización de ese texto y de ese autor. Hay que saber, bueno, quién fue el autor, dónde vivió, la familia y demás, pero también hay que saber conocer el contexto, porque el contexto finalmente es el lugar de producción. Y entonces, juntando estas dos cuestiones, a ver, podemos inferir de nueva cuenta, o lo que Collingwood llamaba la imaginación histórica, podemos decir, bueno, provisionalmente, temporalmente, sostenemos esto. Y por último, creo que uno de los ejercicios más enriquecedores que hay en cuanto al trabajo con los textos históricos es, sí, son viejitos, léelos, a lo mejor no vas a entender mucho, tú léelo, luego ve al contexto, empápate del contexto y regresa al texto, haz una segunda lectura ya permeada por el texto. Y con esto logramos dos cosas, y termino, que es, por un lado, entender cuál es o cuál fue en la medida de lo posible el carácter original o la intención que hubo detrás de la elaboración del texto, pero también permite hacer una interpretación del presente más rica, donde se combina la intención original o los rasgos originales del texto con las necesidades que tenemos desde el presente, porque finalmente la historia está para dar respuestas que surgen del presente, o bueno, preguntas que surgen del presente y que buscan respuestas muchas veces en el pasado, sin ser concluyentes ni determinantes. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra a la maestra María del Carmen Camacho Gómez, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Gracias. Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México por abrirnos las puertas para este espacio de reflexión, y el tema que yo voy a abordar se relaciona con las ciencias sociales, que es un tema muy amplio, y lo quiero abordar desde la experiencia que he tenido yo dando clase a alumnos de semestres primeros, segundos, terceros, y que generalmente representan algunos problemas para la comprensión de textos. A mí me ha sido de mucha utilidad analizar un poco la situación y el momento en el que ellos se presentan por primera vez en el salón de clase, y haciendo un poco de investigación, pues me doy cuenta que leemos, y es algo que sabemos todos, que leemos poco y leemos mal. Según cifras del INEGI, leemos los mexicanos alrededor de 2.9 libros al año, y la población en edad universitaria, comprendida entre los 18 y los 22 años, leen en promedio 4.2 libros al año, que es realmente una cantidad muy limitada si tomamos en cuenta que toman varias asignaturas durante 2 semestres, más o menos durante un año. Entonces nos damos cuenta que tenemos una población y un porcentaje de lectura muy limitados. Además, los alumnos universitarios leen periódicos y leen revistas, y ellos abarcan la mayor cantidad también de lectores. El 49% de la población universitaria consume periódicos y el 53% leen revistas. Entonces, tenemos poco tiempo dedicado a la lectura, y además algo con lo que yo me enfrento cotidianamente es que se hace una lectura muy mecánica. Los alumnos están concentrados en entender una palabra, en entender
a lo mejor una oración, pero les cuesta trabajo entender el todo, tratar de buscar el significado de una idea general, ya no digamos buscar ideas un poquito más específicas, y me doy cuenta que no solamente tienen el problema de la comprensión de lectura, sino además de un lenguaje, un nivel de vocabulario limitado, y yéndome también un poco hacia atrás y analizando por qué es lo que está pasando, pues recordemos simplemente nuestra experiencia cuando en años anteriores nosotros mismos aprendimos a leer. ¿Cómo aprendimos a leer? ¿Cuál era la experiencia que teníamos en el salón de clases? Lo que yo recuerdo es que teníamos que leer, no nos deteníamos a analizar. Muchas veces eran textos complejos, el significado no estaba a mi alcance y la respuesta era: busca la palabra en el diccionario. Y entonces empezábamos a dedicar más tiempo a esta búsqueda de vocabulario que nos distraía del objetivo principal, que era comprender un texto. ¿Qué estoy leyendo? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué quiero acercarme a este autor? Y entonces empezamos a adquirir vicios que se van prolongando y que también como docentes muchas veces utilizamos pues no de la mejor manera. Yo recuerdo que la lectura en algunas ocasiones llegó a utilizarse, por lo menos cuando yo era estudiante, como castigo. Si se cometía una falta, si no se hacía la tarea, si había un problema de disciplina, se asignaba una tarea de lectura. Mientras más grande fuera la falta, más páginas había que leer, y empieza una connotación negativa hacia la lectura, que se puede ir prolongando porque además no mejoramos estas estrategias, sino que vamos simplemente dando por hecho que los alumnos llegan con nosotros ya formados, ya maduros, ya con estrategias, y no es verdad. Y entonces queremos construir a partir de una base muy endeble. Entonces, a partir de esta experiencia propia, yo he tratado de acercarme a mis alumnos en el área específica de ciencias sociales, basándome en dos teorías que me han funcionado bastante bien, que son la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. La teoría sociocultural se basa precisamente en la socialización. ¿Qué tanto puedo yo aprender del que está a mi lado? ¿Qué tanta experiencia puedo yo adquirir a través de la socialización? Pues es mucha, porque los grupos universitarios son heterogéneos. Entonces, no podemos decir que todos los alumnos tienen carencias en la comprensión de lectura. Podemos hacer un diagnóstico en las primeras sesiones y ver qué tanto entienden mis alumnos, quizá formar algunos grupos, y si ellos establecen algunas estrategias y las comparten, podríamos ayudarlos a que vayan desarrollando estrategias. Y partimos aquí precisamente de esta frase que se repite cotidianamente en contextos académicos, que es aprender a aprender. Es algo que necesitamos enseñar. Si los alumnos no tienen estrategias de aprendizaje, no tienen estrategias de comprensión de lectura, difícilmente podrán cumplir con una tarea en la que yo les pido que analicen, que sinteticen, que argumenten, porque no lo saben hacer. Y no es que no les interese la disciplina, no es que no les interese el tema, es que no tienen las herramientas para poder llevar a cabo esta actividad. Entonces, si retomamos algunos de los puntos de esta teoría de Vygotsky, tenemos, por ejemplo, lo que él llama la zona de desarrollo próximo, que es entender qué tanto saben mis alumnos, qué tantas herramientas tienen, y fijarnos pequeñas metas que vayamos alcanzando. Y esto va también muy relacionado con la motivación. Si un alumno se enfrenta a un texto con el que no va a poder trabajar, va a ser muy difícil que mantengamos una motivación en el salón de clase. Si yo establezco pequeñas metas, si segmento la lectura y voy dando tiempo a los grupos de discusión a que la analicen, la desmenucen y se apropien de esa información, será más fácil que a mediano plazo el alumno vaya adquiriendo cierta independencia y podamos ya elevar un poquito más el grado de complejidad del texto y la extensión de los textos, pero ya tenemos experiencias previas más sencillas. Otro punto que me ha funcionado en la aplicación de la teoría sociocultural es la internalización. No le damos tiempo a nuestros alumnos de que analicen la información desde un punto de vista personal. Esta lectura a mí, ¿en qué me puede
servir no solamente para la vida académica, sino para la vida en general. Y darnos tiempo para analizar también eso. Es importante cubrir con el objetivo de la clase, pero también es muy importante encontrar aplicaciones de ese conocimiento en la vida diaria, y así podríamos empezar a hablar de una formación integral en nuestro alumno. Además de esta teoría de Vygotsky, yo me he apoyado también en la de Howard Gardner, la de inteligencias múltiples. Esta teoría está basada en la propia experiencia de Gardner. Él tiene un grupo de estudio en Harvard que se llama el Grupo Cero, y parte de esta sensación que él tiene de no ser inteligente. Y dice, ¿por qué no soy inteligente? Porque no soy bueno para las matemáticas, pero yo me he dado cuenta que sí tengo habilidades para otras cosas. ¿Qué significa esto? Pues él dice, es que realmente lo que sucede es que yo tengo habilidades desarrolladas para las situaciones a las que yo me he enfrentado, pero esto no significa que yo no pueda ser inteligente en otros aspectos. Él llama inteligencia a lo que es una habilidad, y dice que lo llama inteligencia por cuestiones mercadológicas. A la gente a lo mejor no le interesaría leer sobre la teoría de las habilidades, pero las inteligencias múltiples puede resultar un poquito más atractiva. Y entonces él hace una categorización de 8, hasta ahorita lleva 8 inteligencias, de las cuales yo he podido tomar algunas para el apoyo precisamente de las ciencias sociales, que son la inteligencia lingüística verbal, que significa que el alumno necesita expresarse de forma oral y de forma escrita, e ir adquiriendo habilidades a través de la socialización. Y existen otras 2 inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, en la que el alumno puede intercambiar información, puede, por ejemplo, trabajar esto que se conoce como el andamiaje, que consiste en reunir al alumno más aventajado, sin decírselo, con un alumno que tenga problemas, y a través del trabajo diario lograr un equilibrio que me ayude a tener un nivel más o menos igual de herramientas desarrolladas en el salón de clase. Ya teniendo este panorama establecido, es más fácil que yo ya me centre específicamente en mi disciplina, pero yo ya le di al alumno ciertas herramientas, ya compartimos todos ciertas bases en común, y entonces yo ya puedo empezar a trabajar específicamente la disciplina en el área no solamente de ciencias sociales, sino en la que yo vaya a estar trabajando. Y bueno, para concluir, me parece que como docentes sí tenemos esta responsabilidad de entender el momento que están viviendo nuestros alumnos, de hacer un diagnóstico para detectar sus habilidades, de trabajar en estas habilidades, y por supuesto también de buscar que se cumplan las metas que cada una de las disciplinas tengan. Y de esta forma no solamente ayudaríamos al alumno a ser mejor alumno, sino en un futuro una mejor persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprender de otros y con nosotros yo creo que es un aspecto muy importante en la enseñanza de la alfabetización académica, en la ciencia de la lectura, en la ciencia de la escritura. Damos la palabra al doctor Juan Buchás, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Gracias, buenas tardes. Agradezco también a la doctora Elsa Ramírez por la invitación de estar aquí en este seminario. Yo voy a hacer algunas reflexiones, bueno, primero sobre el tema central, que es la lectura de textos académicos según el contenido de las disciplinas, y lo voy a ligar con otra idea de lo que ya se trabajó antes, que es la responsabilidad de la universidad en la formación de lectores. Primero, la lectura de textos académicos pues varía según el contenido de las disciplinas. Esto pues puede sonar obvio, pero hay que dejarlo muy muy claro. Obviamente no se lee igual textos académicos científicos que textos académicos de humanidades, que de ciencias sociales, que de ciencias administrativas, que de artes. O sea, son textos académicos, pero no es igual leer uno que leer otro. Y aún dentro de las mismas disciplinas, pues hay variantes entre textos académicos científicos, si hablamos de las ciencias duras, pues no es lo mismo leer física que leer medicina o que leer química. Cada uno de estos textos académicos, según el contenido de la disciplina, tiene un código de presentación y de desarrollo de expresión, que a su vez implica pues un código de lectura para poderlo entender. Es decir, cuando uno hace un texto, por ejemplo, de química, y va uno desarrollando una serie de ideas, etcétera, hay un código de cómo escribir, cómo describir todo ese conocimiento que uno pretende hacerlo. Por ejemplo, los químicos, si uno lee un texto de química, casi invariablemente van a venir fórmulas. ¿Por qué?
Pues porque para los químicos es natural el expresar una serie de conocimientos y de postulados a través de fórmulas. Y se entenderá que el que lo lee pues entiende ese código, y si es más fácil poner algo en una fórmula y ponemos un anillo de benceno y quién sabe cuántas cosas ahí, y ya es más fácil que estar describiendo 3 páginas. Cosa que pues no se va a hacer a lo mejor en medicina con las fórmulas, o no se va a hacer en ingeniería, o no en física hasta cierto punto, etcétera, etcétera. Entonces, hay un código que cada disciplina académica tiene. Igual en humanidades hay un código de desarrollo de las cosas. Cuando quiere uno expresar conocimientos hay un código entonces de expresión de ese conocimiento, ¿no?, que uno tiene que conocer para poder entonces leer ese tipo de material. Si leo historia también hay un código de desarrollo de los materiales, etcétera, o si leo ciencias administrativas, etcétera. Entonces ese es el primer punto que me gustaría dejar claro. Y luego, segundo, ese código se enseña y se aprende, o sea, no es intuitivo, o sea, no es de que digan, a ver, aquí está este texto, y tú debes intuitivamente de saber leer un texto de química, o un texto de ciencias administrativas, o un texto de bibliotecología. O sea, hay que enseñar al alumno a leer ese código, porque si no, no va a aprender a cómo se interpreta y cómo se desarrolla. Y el alumno o el lector tiene aquí que además entender que dependiendo del material que lea, pues tiene que usar un código distinto de interpretación de esa lectura. Y aquí es donde entra y donde se liga, o sea, habiendo un código de interpretación distinto según el tipo de disciplina, la responsabilidad de la universidad, porque alguien tiene que enseñar a leer ese código. Y uno podría decir, ok, la responsabilidad está en casa cuando son pequeños, está en la escuela primaria, pues sí, o sea, no podríamos negarlo, y sí hay una responsabilidad, pero después sigue, o sea, también la secundaria tiene que enseñar parte de ese código, y la preparatoria con todas las disciplinas, y también la universidad. O sea, si la universidad da por hecho de que un alumno que entra ya a la licenciatura en el primer semestre dice, tú ya tienes que entender el código de lectura de las disciplinas que se dan aquí, pues la universidad estaría cometiendo un enorme error, y los docentes que estarían ahí estarían cometiendo un enorme error si dieran por hecho de que el alumno, el lector ya entiende el código. Es algo que hay que insistir y que hay que seguir cultivando. Yo, por ejemplo, a mí me enseñó a leer en la universidad, pero yo tuve la fortuna que llegué a la universidad a los 11 años. A los 11 años me dieron número de cuenta, y a los 11 años empecé a estudiar en la universidad. Y la universidad me empezó a enseñar códigos de lectura, de todo, las materias que se daban en la secundaria, porque ahí entré yo, y entonces me enseñaban a leer matemáticas, y entonces, mira, te voy a enseñar cómo es el código de lectura con el álgebra de Baldor, ¿no? Y había que entender cómo era ese código de transmisión del conocimiento. Y por el otro lado, historia, civismo, literatura, lenguaje, y de repente en historia y literatura decían, ahora vas a leer el Cantar del Mío Cid en español antiguo. Y órale. Entonces uno, a ver, y entonces era parte historia y parte literatura, pero había que entender que era un cierto código de información. Y lo mismo en literatura de México, literatura, historia universal, civismo, derecho, y había un código que le iban uno enseñando para más o menos tener un baje. Y también había física, y había química, y había pues todo lo que era lógica, y entonces había que leer de repente, pues sí, a Aristóteles y a Platón, ¿sí?, y a Descartes, y a la hora siguiente había que estar leyendo un texto de física o entender la historia de la química, ¿no? Y entonces eran códigos que se iban aprendiendo. Más o menos hay un bagaje que entonces uno va teniendo. Cuando yo llego a la facultad, y aquí yo tengo esa pues formación o deformación, pues yo estudié ingeniería, y entonces había que entender el código de libros y textos de ingeniería para ingenieros, y era física, matemáticas, estadística, economía y cosas que tienen que ver alrededor, y dinámica, cinemática, etcétera, y más matemáticas, etcétera, y era un código de lectura que había que ir aprendiendo. Ese me costó mucho trabajo. Poco a poco los maestros me lo fueron yendo y me enseñaron a leer el código de libros, salvo el bagaje básico que tenía de física, matemáticas, etcétera, que me habían dado en la secundaria y en la prepa. Me costó mucho trabajo entender ese código. Pero poco a poco la universidad también me lo fue reenseñando. Sí hubo maestros que se preocuparon, y ahí entra esta responsabilidad. La universidad es a través obviamente de los docentes, de ir enseñando ese código y aprender la lectura. Y además con distintos tipos de materiales, no es los mismos libros que revistas científicas, académicas de divulgación, que el periódico, etcétera, etcétera.
Y luego, cuando entro al posgrado, me meto a las humanidades, tenía el bagaje, digamos, de cultura general, siempre me gustó mucho leer, y sí, leí mucha historia y novela y todo pero nuevamente hay que aprender a leer un código, porque entonces la bibliotecología pues tiene un código de lectura que además no es un código único. No puede uno decir bibliotecología es un solo código o ingeniería es un solo código de lectura. A su vez están compuestas por partes. Y en ingeniería de repente hay física, matemática o estadística, que a su vez en bibliotecología dice también, ahorita tienes que aprender catalogación o tienes que aprender historia o tienes que aprender estadística. Y es la misma visión, sí, pero bajo otro contexto y otra cuestión. Y eso también tiene que ser enseñado. Ahí ya no hubo alguien que me lo enseñara y me costó por lo mismo mucho más trabajo el reaprender ese código de interpretación. Pero por lo mismo, y ahora hago lo mismo, y ya para ir cerrando estas dos ideas, yo sí siento esa responsabilidad, sobre todo cuando estaba dando clases en licenciatura, y a propósito escogí primero y segundo semestre, porque es cuando puede uno todavía hacer mucho con los alumnos, enseñarles estos códigos de lectura, entre muchas otras cosas, les van a enseñar conocimientos, datos, etcétera, manejarlos y todo, pero parte de lo que uno les tiene que enseñar es cómo leer, qué es lo que van a leer, cuál es el tipo de lenguaje y la manera en que se escribe, y enseñarlo a interpretar. A ver, aquí no lo entendía, mira, lo que el autor quiso decir aquí, o cuando menos yo lo interpreto así, es, para que vayan entendiendo cómo esos códigos se van construyendo y de algún modo los vayan asimilando. Desde mi punto de vista, sí es responsabilidad de la universidad seguir enseñando, no puede renunciar a la enseñanza de esos códigos de lectura, tiene que volver a enseñar al alumno a leer y en cada nivel. Y eso es responsabilidad de la universidad, no como ente abstracto, es a través de los docentes, y obviamente con ayuda de sus bibliotecas y todo, porque ahí está todo ese material, pero es responsabilidad de los docentes. Cierro además con una idea que también la universidad tiene que enseñar el código de lectura, o sea, cómo leer cierto material en función de las disciplinas que toquen, pero también a cuestionar, porque es parte de la tarea de la universidad, es decir, lee, y se escribe así y se interpreta así este código, pero ojo, no te creas todo, porque por eso estás en la universidad. Tienes que aprender a contrastar, tienes que leer de varios distintos y decir, saca una resultante, porque leer uno solo no te va a servir. Y no te creas todo lo que te dicen y cuestiónalo. Lo que dice ahí que es una ley inamovible y la tercera ley de Newton, sí, las leyes de Newton son inamovibles, vistas desde el punto de vista de la física newtoniana. ¿Y qué pasa si hacemos otro planteamiento desde el punto de vista de la física cuántica? Eso no es física newtoniana, no, pero es otro planteamiento y es válido. Y entonces la física newtoniana no tiene nada que ver con la física cuántica y las dos son perfectamente válidas. Pero es parte de lo que hace la universidad. Yo de lo que les enseño ya a los alumnos, es decir, cuando lean ahora y sobre todo en internet, todo, la intención de quién publica, no se crean todo lo que dice, es que lo vi en internet. Pues qué padre, ya lo viste en internet, ¿no? ¿Quién lo dijo? Ese sitio web, esa página, ¿quién la hace? ¿Con qué intención? ¿Cuáles son las cartas credenciales? Cartas credenciales, el tipo de credibilidad del autor, referencias, y cosa importantísima, y sobre todo en bibliotecología, ¿cuáles son las referencias y las triangulaciones de la información para poderla leer, comparar, triangular o corroborar en otros sitios? Si no hay referencias, y yo les enseño a los alumnos y les digo, cuando yo veo una noticia en internet, o oigo en la red, dice, según un estudio, unos científicos dijeron que, unos científicos ¿de dónde? No hay referencia, ni siquiera dicen de dónde. Unos científicos dijeron. Y entonces ya nos dan los datos, es que, y entonces de todos los que leen en internet, el 50% es la mitad. No, pues sí, ¿verdad? Y entonces, cuando dicen eso y no dan la referencia, yo inmediatamente me cierro y me desconecto. No es una cuestión creíble. Entonces, pienso que, bueno, obviamente la idea que me gustaría dejar ya aquí al final es, si hay códigos distintos en la lectura de las diferentes disciplinas que tienen que ser enseñados y tienen que ser aprendidos. Si el enseñar a leer a las personas en general no los habilita para leer todos los códigos de las distintas disciplinas y los niveles y las cuestiones. Y segundo, alguien tiene que responsabilizarse de enseñar ese código de lectura de acuerdo a cada una de las disciplinas. Obviamente alguien que sabe de un código de una disciplina puede enseñar ese código al que lo va a estudiar, a los que estudian esas disciplinas.
sí tiene que ser enseñado, sí tiene que ser aprendido, y desde mi punto de vista la universidad no puede renunciar, no debe renunciar a la enseñanza de ese código por un lado, y dar por hecho de que ese código un chico que entra a la universidad ya lo tiene aprendido y dominado. Falso de todas falsedades, hay que enseñarlo, y sobre todo en los primeros semestres que son críticos y vitales, al principio de los posgrados, y luego enseñarle a validar. O sea, aparte de leer ese código, a cuestionarlo, a validarlo, a replantearlo, a contrastarlo, a interpretarlo, para poder de ahí generar conocimiento y no simplemente se quede como un estudio recreativo. Si no, entonces los lectores lo que llama el lector de selecciones del Reader Digest. Es que yo leí en el selecciones que ya hay una píldora que hace, no, qué padre, el selecciones lo dijo. Espérame, ¿y contra qué lo contrastaste? Contra nada. Pero si lo dijo el selecciones o lo dijo contenido, ya es. Y entonces decir, bueno, está bien, ese es un tipo de lectura selecciones del Reader Digest, lectura contenido. En la universidad, el código de lectura tiene que ser estricto, cuestionado, ¿sí? Comparado, contrastado y visto contra todas las referencias para poder en un determinado momento decir, si estoy de acuerdo con el autor después de haber sacado una resultante, estoy medianamente de acuerdo o estoy en total desacuerdo con lo que dice y yo voy a formular una nueva hipótesis. Y así es entonces como la universidad puede armar este desarrollo del conocimiento. Con esas reflexiones me gustaría cerrar ya esta intervención. Muchas gracias. Se ha hecho evidente que cada disciplina implica una comunidad de hablantes con metalenguajes que establecen una limitante para quienes no comparten los códigos. No se aprende en abstracto, y esto lo tiene muy claro grupos de investigadores, como es el caso del grupo que lidera Paula Carlino en Argentina, que dice el uso del lenguaje tiene que enseñarse en el contexto, y establecen que los docentes a lo largo del currículum tienen esa responsabilidad. Igual coinciden Daniel Casani en España y Sánchez Upegui en Colombia, que son 3 grupos de investigadores que están dedicados a la lectura y la escritura académica. Hay muchos grupos trabajando, a lo mejor yo no los conozco, pero algo que han trascendido por su producción son precisamente el de Paula Carlino, el de Casani y Sánchez Upegui, con menores condiciones, con menores recursos, pero van adelante en Colombia con esa propuesta. Preguntaría si vamos a pasar la última o por tiempo. Adelante pues con la ponencia de la doctora Guadalupe López Bonilla. ¿Solo es texto? Las disciplinas académicas. Bien, quiero empezar por hacer una distinción entre los 2 términos, que uno lo conocemos mucho, que es el de alfabetización, y otro, el de literacidad, que es un término que empieza a circular en español como traducción del término literacy, lo que muchas veces se confunde con el de alfabetización, por lo cual quiero hacer una distinción entre uno y otro. Alfabetización hace referencia a una acción pedagógica que implica enseñar a leer y escribir, es decir, es una acción de algo o alguien sobre otra persona, sobre una persona, con el propósito de enseñar a leer y escribir. El otro término tiene que ver con las actividades que hacen las personas cuando leen y escriben. Se trata entonces de una práctica, la de leer y o escribir en un contexto específico, y aquí quiero hacer notar que estoy tomando en cuenta tanto los procesos de lectura y escritura, porque están, me parece que íntimamente relacionados, por lo cual no voy a hablar únicamente de lectura. Bueno, y ahí aparece una fuente donde explicamos con mayor detalle la distinción que hacemos de estos 2 términos, y también hablamos de la
cultura escrita. Si pensamos entonces que alfabetizar es una acción de alguien o algo sobre otra persona, que muchas veces puede ser sobre uno mismo, también esto implica que hay diferentes formas de ser alfabetizado. Hay diferentes formas de alfabetizar, por lo tanto hay diferentes formas de ser alfabetizado. Y voy a hablar de dos formas o dos esquemas que han servido para distinguir estas formas de ser alfabetizado. Una es por niveles. Se habla, por ejemplo, de una alfabetización funcional, de una alfabetización básica. Inclusive se puede hablar de una alfabetización crítica, como formar lectores críticos o escritores críticos. Y aquí estamos hablando de niveles de dominio. Pero por otro lado, hay otra que tiene que ver con los contextos, los dominios específicos, los dominios de acción. Y puse tres que parecen aludir a lo mismo, pero quiero presentar algunos matices al respecto. Una persona puede ser alfabetizada en la institución escolar con fines meramente escolares, que muchas veces entrañan leer para repetir lo que se lee. Esta es una alfabetización que puede cumplir los propósitos, por ejemplo, de pasar un examen, porque se le va a preguntar exactamente lo que leyó, sin mayor nivel de complejidad, comprensión, sino únicamente una repetición literal. Y eso puede cumplir los propósitos porque se logra, digamos, un tipo de certificación que muchas veces no es más que eso. Y esa puede ser una forma de alfabetizar con fines meramente escolares, no necesariamente académicos. Una alfabetización académica puede implicar, y esto es muy similar a la alfabetización disciplinar, pero quiero hacer una leve distinción, aunque pueden ser utilizados como sinónimos. Por alfabetización académica, algunas veces se hace referencia a cierto tipo de estrategias de competencias más o menos genéricas que tienen que ver con el acceso a textos escritos en el ámbito académico. Sin embargo, si nosotros hablamos de campo de conocimientos disciplinares o de disciplinas académicas, entonces ya estamos hablando no de competencias genéricas, sino de competencias o formas de hacer las cosas que son particulares para cada campo académico o disciplinar específico. Es decir, no se lee igual un texto académico de la historia, de la disciplina de la historia, que una novela histórica, por poner dos dominios específicos, que es el de la literatura y el de la disciplina de la historia, disciplina académica de la historia. Inclusive el mismo texto va a ser leído de formas distintas y esto tiene que ver con investigaciones que ya se llevaron a cabo, donde se comprueba que los historiadores van a leer una novela, por ejemplo, de ficción histórica, muy diferente de la forma como lo leerían quienes se dedican a la disciplina de la literatura. Estamos hablando de formas de ser alfabetizado, ya no necesariamente por niveles, sino por campos específicos o por contextos específicos, o lo que en algunos contextos llaman los dominios en los que se ejerce este tipo de práctica. Entonces, un poco recapitulando hasta ahora, podríamos decir que las prácticas de lectura y escritura, es decir, eso que en términos amplios se puede describir como la literacidad, lo que hace la gente cuando lee y escribe, difiere según el dominio o el contexto en el que se lleva a cabo, y que según estos contextos, y particularmente en el contexto institucional de las disciplinas académicas, pueden o deberían ser actividades epistémicas, es decir, es a través de los textos escritos como tenemos acceso al conocimiento,
que se genera dentro de las mismas comunidades disciplinares, pero también es como producimos ese conocimiento a través de la escritura. En ese sentido son actividades epistémicas y que distan mucho, digamos, de una alfabetización básica de decodificación, de texto descontextualizado, sino que aquí ya estamos hablando de campos específicos de construcción del conocimiento que tienen formas particulares de pensar, de hacer y de ser. Es decir, no es lo mismo ser un físico que ser un historiador, que ser un biólogo, que ser un sociólogo. Por ejemplo, cada una de estas comunidades disciplinares establece sus formas propias de acercarse al conocimiento, y este conocimiento generalmente está mediado por textos. Entonces, una de las preguntas que vale la pena intentar, al menos plantear y pensar acerca de posibles respuestas, es cómo desarrollar la literacidad disciplinar. Esto es cómo lograr pasar de una alfabetización escolar a una alfabetización disciplinar. Partimos entonces de una premisa que es importante y que implica tener en cuenta el conocimiento que se genera en las disciplinas académicas, que se discute, que se comprueba, que se refuta, que se reconstruye, está mediado en buena medida por textos que varían según cada campo disciplinar. Cada campo disciplinar privilegia cierto tipo de textos. Los ensayos, por ejemplo, no es lo mismo un ensayo filosófico que un ensayo de crítica literaria o que un artículo de investigación o que un reporte científico. Entonces, los géneros textuales también forman parte de estas características particulares de cada una de las formas de producir conocimiento al interior de cada comunidad disciplinar y que forman parte de las convenciones discursivas que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Además, es a través de la lectura principalmente y de la lectura también, de la escritura, como tenemos acceso al conocimiento que se genera al interior de cada disciplina. Es decir, los textos disciplinares, y aquí sí me interesa hacer una distinción entre un texto escolar. Por ejemplo, el libro de historia de secundaria que leen los estudiantes no es necesariamente un texto disciplinar, puede tener más las características de un texto escolar. ¿En qué se distingue de un texto disciplinar? En que un texto disciplinar, por ejemplo en el campo de la historia, va a hacer un proceso de búsqueda de atribución de fuentes, mientras que en el texto escolar el conocimiento se da como algo dado, cerrado, monolítico, etc. Por eso la importancia de distinguir entre el conocimiento escolar y el conocimiento disciplinar. Para que los estudiantes tengan acceso a estas formas discursivas de conocimiento, es importante que participen en actividades donde los textos tienen sentido. Por ejemplo, el reporte de laboratorio después de un experimento tiene sentido al interior de ese contexto, de esa actividad. Por lo cual es muy importante diseñar actividades en donde los textos tengan sentido en función de las actividades que están planeadas y con propósitos específicos para producir o para tener acceso a cierto tipo de conocimiento. Cuando los estudiantes participan, nos dicen algunos estudios que proponen justamente el desarrollo de la literacidad disciplinar. Cuando los estudiantes participan en este tipo de actividades que tienen que ver más con un aprendizaje más auténtico, por llamarlo de alguna manera, es como pueden tener
o adquirir un aprendizaje profundo que les permita, digamos, empezar a formar parte de la comunidad. Implica además contar con recursos para cuestionar ese conocimiento, porque el conocimiento ya no se ofrece como algo cerrado, que ya está dado, que únicamente uno puede adquirir pero nunca cuestionar. Al contrario, se intenta que los estudiantes adquieran los recursos con los que los mismos expertos de la disciplina lo produjeron, para que ellos a su vez puedan producir en última instancia nuevo conocimiento o nuevos conocimientos. Bueno, quien explica esto de una manera mucho más clara es Elizabeth Mougin. Tenemos este texto en español que justamente habla del tema que aquí nos interesa. Ella se refiere más a investigaciones en el nivel medio superior, pero bueno, aplican también todos los niveles, sobre todo niveles posteriores. El reto es cómo pasar de la alfabetización meramente escolar, que en un inicio puede consistir en decodificación de signos, digamos, en lecturas más o menos literales, cómo pasar de esa alfabetización temprana a una alfabetización más académica y en última instancia a una alfabetización disciplinar. Una pregunta que nos hacemos quienes nos dedicamos a esto es: ¿en qué momento del trayecto formativo? Digamos que si ahora las universidades están preocupadas por este tema, es justamente porque sabemos que los estudiantes que egresan de bachillerato no están, al menos en el caso de México, no necesariamente están capacitados para enfrentarse a la complejidad de los textos académicos a los que se enfrentan en el nivel superior, porque sabemos que los textos se van complejizando, se vuelven más abstractos, más densos, más especializados, conforme los estudiantes van avanzando en el trayecto formativo. Otra pregunta que se han hecho los investigadores de la alfabetización disciplinar, o que promueven el desarrollo de la literacidad disciplinar, es cómo identificar las prácticas de la disciplina que son relevantes en cada momento del trayecto formativo. Una propuesta es que justamente aquellas actividades en donde los especialistas de una disciplina hacen afirmaciones particulares dentro de esas formas de construir conocimiento en la disciplina, es decir, todas las actividades alrededor de esas afirmaciones que le dan sustento al conocimiento disciplinar, son el tipo de prácticas y de actividades que deben ser llevadas al entorno escolar. Es decir, debemos tratar de que los estudiantes se pongan en los zapatos, por así decirlo, de quienes construyen el conocimiento que a ellos les llega en forma de textos. ¿Cómo llegaron a afirmar tal cosa? ¿Cómo llegaron a formular tal hipótesis? A ese tipo de prácticas se refieren estos investigadores. Otra pregunta es: ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los encargados en la institución, en las instituciones escolares y académicas? Porque aquí ya estamos hablando de las instituciones de educación superior, de esta alfabetización disciplinar de la que he venido hablando. En muchas carreras están diseñadas algunas materias que sirven de soporte para que los estudiantes puedan manejar algunos tipos de textos y que se supone deben facilitar su tránsito por la vida académica en el nivel superior: taller de lectura y redacción, talleres de comunicación escrita, etcétera.
en cada carrera son diferentes. El problema con estos cursos es que, digamos, no se ven dentro del entorno de la disciplina, sino que otra vez están cayendo en esto de lo que hablaba al principio, que en algunos casos se conoce como alfabetización académica, y que tienen que ver con actividades o competencias más o menos genéricas de textos académicos más o menos genéricos, sino con aquellas actividades que le dan sentido a la disciplina. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los responsables en cada momento del trayecto formativo? Pues los encargados de cada asignatura dentro de las disciplinas. ¿Qué papel le toca a las universidades? Este me parece a mí que es un aspecto que merece mucha atención, porque yo que me he dedicado por muchos años a investigaciones sobre el nivel medio superior, me encuentro con que para muchos diseñadores del currículo y para muchas autoridades educativas, los estudiantes que están ya en el nivel medio superior suponen, estas autoridades o estos planificadores curriculares suponen que ya dominan, como dominan su lengua materna, entonces estos estudiantes saben leer y escribir. Por lo tanto, no necesitan seguir progresando en este trayecto formativo, al menos en lo que respecta a lectura y escritura. Y efectivamente, los estudiantes saben leer y escribir hasta cierto punto. Por otro lado, si en su experiencia escolar se ha enfatizado una alfabetización escolar de memorización, de repetición, de ausencia de reflexión, de discusión sobre los textos, pues realmente saben leer y escribir, pero a un nivel muy básico, que no es suficiente para poder tener acceso y participar de manera exitosa en las actividades que involucren la lectura de los textos de las disciplinas, que además sabemos que es donde aparece buena parte del conocimiento disciplinar. Entonces, el papel que le toca a las universidades, me parece a mí, es justamente seguir desarrollando estas capacidades lectoras, escritura, epistémica en los estudiantes. Si lo planteamos en términos del trayecto formativo, podríamos decir que el reto es en buena medida pasar de una alfabetización inicial más o menos básica, que promueve más lo escolar, la decodificación y que se da principalmente en educación básica, hacia una alfabetización académica y disciplinar en la transición que se da entre educación básica y educación superior, para que los estudiantes cuenten con suficientes herramientas en la educación superior para realmente participar al interior de las comunidades disciplinares y poder progresando en su propia alfabetización, ahora sí como parte de una comunidad académica. Con todo esto, quiero cerrar esta pequeña presentación haciendo una reflexión acerca de los retos que implica alfabetizar desde una perspectiva disciplinar en la educación superior. Y menciono algunos de los aspectos que pueden generar, digamos, mayores retos, ¿no?, para lograrlo. Por ejemplo, les enseñan la disciplina en la educación superior, en las diferentes asignaturas que conforman un campo disciplinar, pueden ser miembros y expertos de una comunidad disciplinar, pero no necesariamente fueron entrenados o cuentan con los recursos para alfabetizar a sus estudiantes dentro de esa disciplina. ¿A qué me refiero con esto? A que se puede partir de una falsa premisa. Como ellos ya son miembros de la disciplina
manejan lenguajes especializados ven esos objetos de conocimiento como si el lenguaje fuese transparente, cosa que no lo es. Y parten, por otro lado, de este mito de que los estudiantes ya saben leer y escribir, pero, como decía antes, saben leer y escribir hasta cierto punto. Por lo tanto, es necesario pensar en actividades que permitan que los estudiantes vean con los ojos de los miembros de la disciplina. Es necesario crear actividades que les permitan acceder a ese conocimiento, a pensar los objetos, a leer los textos, a escribir los textos y a ser miembros de esa disciplina. Leer, por lo tanto, implica una forma particular de ser alfabetizado según la disciplina académica de que se trate. Vuelvo al ejemplo inicial, no es lo mismo ser un estudiante de literatura que un estudiante de historia o un físico. Cada uno va a acercarse a los textos de su disciplina con ojos diferentes. Es necesario también pensar en las prácticas que son relevantes para construir el conocimiento en esa comunidad disciplinar. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que debo enseñar? ¿Qué es lo que debo promover que se haga en el contexto académico? Y no se trata únicamente de saber leer, de poder escribir, sino que es importante contar con otros recursos que me van a permitir leer, que me van a permitir escribir, y que son conocimientos que no necesariamente se reducen al texto, son conocimientos que pueden ser de otra índole. Hay herramientas que necesito saber manipular y hay vocabularios y lenguajes especializados que debo de conocer y que debo de poder manejar de maneras coherentes, apropiadas, para poder participar en esas actividades. Bueno, con esto quiero terminar mi presentación. Por su atención, les doy las gracias. Bien, muchas gracias. Creo que este trabajo en especial nos trae el tema de la alfabetización académica y hace algunos comentarios que creo que es importante destacar. La diferencia entre alfabetización y lo que quiere significar literacy, academic literacy. Esto ya lo habían hecho antes Magda Soares en Brasil cuando propuso la palabra letramento. Lo habían hecho en otras partes, en Portugal, en Puerto Rico utilizaban literacia. En otras partes ya vemos que la maestra utiliza literacidad. Otros utilizan la palabra letrismo. Son palabras que se acercan a algo que se quiere significar, pero que no es lo que se dice cuando se habla de alfabetización. Por eso había cierta resistencia cuando se utiliza el término alfabetización, cuando hablamos de information literacy. Sin embargo, es importante que el uso genera el lenguaje y si ya está así, tendremos que hacer las adecuaciones porque no está representando lo mismo desde el significado de las palabras. Es importante entonces que el término de alfabetización académica un poco se revise a la luz de estas observaciones que hace la maestra. El término ya ha tomado, digamos, de alguna manera ha sido legitimado. El grupo más importante que está haciendo investigación sobre esto es precisamente Paula Carlino en la Universidad de Buenos Aires, y ellas han utilizado el término y más para referirse a lectura y escritura académica, englobar ahí también la escritura epistémica. Sin embargo, hay otras voces, hay otras interpretaciones donde no solo incluyen a la lectura, incluyen la lectura, la escritura, la escucha. Son diferentes formas de entender esto, pero que tienen que ver con el uso del lenguaje. Es el competente académico, según, por ejemplo, la Universidad de Essex, es el lector, escritor, oyente, orador, pensador, crítico, reflexivo, calificado. Esto da para mucho, hay mucho que pensar, que hay mucho que analizar de esto. Los tiempos nos ganaron,
damos un espacio de preguntas, doctora Elsa Ramírez. Dos preguntas breves, muy breves. Adelante. Su nombre y la pregunta. ¿Y de qué dependencia? Hugo Espinosa. Bueno, sí. Hugo Espinosa, en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo impartí hace unos 5 años cursos de taller de comprensión y de redacción. Justamente va dirigido más como comentario también hacia la maestra Carmen Camacho. Sí. Se creó por parte de la Facultad de Filosofía y Letras un modelo operativo de lectura, justamente para hacerlos entender primero digamos, los pasos básicos. Primero se lee, luego se comprende y después se interpreta, o como dice Humberto Eco, se puede sobreinterpretar. Pero en el caso, por ejemplo, de la escritura y ya otros grupos de trabajo que hay, por ejemplo, la Flaxo acaba de publicar un libro de Carlos Lomas, en el que está un texto también de Daniel Casani sobre las competencias escritas en la universidad. Ya no solo se necesita que sepan escribir en un papel, sino también competencias mediáticas, ¿sí? Internet y todo esto, ¿no? Incluso los aparatos hechos. Pero una de las preguntas que retomo de la última exposición, que me pareció muy interesante, es cómo se pregona con un mal ejemplo, porque por ejemplo eso lo escuché aquí en esta torre, en el que se hacen asesorías, tesis. Un sinodal de una tesis de maestría dijo que no iba a leer el trabajo del alumno porque era muy extenso. O sea, entonces, ¿cómo van a pregonar, a aprender a leer y escribir si no lo demuestran, no ponen el ejemplo? ¿Sí? Un filólogo argentino, sí, muy famoso, Germán Orduna, decía que il più si impara facendo, o sea, todo lo demás se aprende sobre la marcha. Los chicos tienen que también seguir ejemplos, no solamente teóricos, sino también de sus propios maestros. Y eso en la Facultad de Filosofía y Letras y en general en la UNAM, ¿sí? Está muy extendido. ¿Por qué? Porque simplemente no les ejemplifican o no les muestran cómo se hace la escritura, la lectura, y aparte de eso, el ser más crítico, es decir, que se genere pensamiento crítico. Ese es uno de los graves problemas que hay en esta universidad. Y lo digo desde la perspectiva también de un editor, porque me dedico a eso, aparte de dar clases. Entonces, sí se centraron en la cuestión de la lectura, desde el punto de vista de la comunicación, pero hay cosas muy básicas, ¿sí? Como eso, justamente, qué es lo que se tiene que hacer para que escriban, ¿sí? Para que sepan leer y que tengan conciencia crítica, que eso es lo que falta mucho en esta institución, ¿no? Y bueno, en el país. Maestra María del Carmen. Sí, por supuesto. Tenemos este problema. Si el alumno tiene una clase de redacción o si tiene una clase de lectura de comprensión, pues es el profesor que se encargue, ¿no? Y yo en mi clase de otra disciplina me centro en mis contenidos y pues buena suerte para el alumno. Y no debería ser así. Desgraciadamente tenemos que tomar tiempo también nosotros para poder ayudar, decía el doctor, a enseñarles a los alumnos estos códigos y estas estrategias. No hay otra forma. Y en la medida en la que yo entienda que no es culpa del alumno no tener estas herramientas, porque no siempre se le enseñan de manera previa, no voy a poder avanzar en el conocimiento de mi área. Entonces, parte de uno mismo, de que tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta, porque además cada alumno es distinto, cada generación y cada grupo es diferente. Hay grupos con los que se trabaja muy bien y hay grupos con los que tenemos que empezar de cero. Si no empiezo desde cero y quiero forzar esa clase a que demos un brinco muy grande y nos centremos en el proceso ya de mi disciplina, no voy a avanzar. Entonces, lo único que tenemos como recursos los docentes es eso, concientizarnos, analizar cuál es la situación real de cada uno de mis grupos, ayudar a los alumnos, porque finalmente mi labor no es únicamente que tengan conocimiento sobre una disciplina, sino formarlos y ayudarlos a que puedan adquirir conocimientos que los ayuden a resolver problemas cotidianos. No vamos a encontrar otra forma, ¿no? de poderlos ayudar a que salgan de la universidad, pues no sabiendo muchas cuestiones técnicas sobre la licenciatura o el posgrado que ellos hayan elegido. Nos tenemos que centrar en otra cosa, en la persona. Finalmente, el que yo pueda darle herramientas al alumno para que aprenda a trabajar, por ejemplo, un texto, a lo mejor durante mi materia no logramos llegar a lo que yo hubiera querido, pero conforme vaya el alumno avanzando en la universidad, esa semillita podrá convertirse en algo que a él le signifique, por iniciativa propia, empezar a revisar textos, empezar a analizar, empezar a encontrar áreas de interés y finalmente formarlo ya como un profesional de mejor calidad, ¿no?
Yo te- científicamente demostrado. Si es tan amable, pues, breve, por favor. Sí, rápido, nada más unas cosas que quiero puntualizar. Más que nada, más que preguntas quisiera complementar, ¿no? Este es un fenómeno pues muy grave, y por lo mismo complejo, ¿no? Yo creo que no debe descansar nada más en los docentes, sino también en toda otra serie de actores sociales o actores académicos, porque yo también aquí incluiría al bibliotecólogo, desde la misma manera en que le va a dar, por ejemplo, un encabezamiento de materia, un descriptor, etcétera, para que el otro lo pueda recuperar, por poner un ejemplo muy vano. Pero también por otro lado, yo diría que estamos aquí también ante otro fenómeno, que es el modelo educativo que está en todas las instituciones. Y si a esto le sumo también, yo estoy viendo que el enfoque que ustedes están dando son por competencias, pues no todas las escuelas tienen ese modelo educativo, ¿no? Por el otro lado, decíamos que el fenómeno puede ser similar en una escuela pública como en una escuela privada. Yo pienso que no, porque hay un bagaje cultural que se va dando de alguna manera, va dando diferenciaciones entre uno u otras personas. No quiero decir que unos sean malos, unos sean menos, no. Yo creo que todos tenemos casi las mismas capacidades, el problema es que no las desarrollamos. Y por último, pues el fenómeno como tal sí merece todavía una mayor atención. Yo creo que estos son los primeros pasos o uno de los pasos que se están dando ya para que se aborde. Sin embargo, yo sigo pensando que hace falta también una tradición. Las tradiciones científicas que se dan en las universidades donde se hace investigación sí mueven mucho a los alumnos a que tengan otras formas de lectura, otra literacidad, como estamos diciendo, ¿no? Pero también nos damos cuenta que hay instituciones privadas donde esto no se da, ¿no? Entonces ahí también habría que comenzar a trabajar, habría que comenzar a puntualizar para avanzar en un terreno pues ya más amplio, ¿no? Gracias. Bien, pues no fue pregunta, yo creo por tiempo, les pido una disculpa, me toca ser el verdugo en esta sesión, castigué ya mucho a los ponentes y ahora a ustedes no los quiero sacrificar. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido muy rica esta sesión, me parece que ha cerrado con broche de oro la presentación de la doctora Bonilla. Esto nos da claridad sobre el tema y nos abre un espacio todavía de investigación importante que tenemos que seguir. Buenas tardes, a nombre de la Red Internacional de Universidades Lectoras, agradecemos el que hayan estado con nosotros y que ustedes nos hayan compartido lo que saben. Muchas gracias.